Título de la lección: La fe del Antiguo Testamento. Nuestro texto inicial se encuentra en Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Un niñito había fabricado un pequeño bote, un barquito. Un día alguien se lo robó y se quedó angustiado. Cierto día, al pasar por una casa de empeños, vio el barquito. Con alegría corrió hasta el dependiente y le dijo: «Ese es mi botecito». «No», respondió el dependiente, «es mío, porque yo lo compré». «Sí», dijo el niño, «pero es mío porque yo lo hice». «Bueno», dijo el dependiente, «si me pagas $2, puedes llevártelo». Eso era mucho dinero. Así, y con todo eso, se propuso conseguirlo. Cortó el césped, hizo toda clase de mandados y pronto juntó el dinero. Corrió hasta la casa de empeño y dijo: «Quiero mi barquito». Pagó el dinero y recibió su bote. Tomó el bote en sus brazos, lo abrazó y lo besó y dijo: «Querido botecito, te amo, eres mío. Eres doblemente mío, yo te hice y ahora yo te compré». Así ocurre con nosotros, somos en cierto sentido doblemente del Señor. Él nos creó y caímos en la casa de empeños de Satanás. Entonces Jesús vino y nos compró a un costo inmenso, no de oro ni plata, sino con su propia sangre. Pertenecemos al Señor por creación y por redención. Ahora estamos en el capítulo 3 a los Gálatas del apóstol Pablo. Aquí Pablo llama a los Gálatas insensatos y usa esta palabra que está en griego y es muy fuerte, anotoi, y proviene de la palabra para mente, nous. Literalmente significa sin mente o descerebrado, sin cerebro. Los Gálatas pareciera que no pensaban. Pablo agrega que debido a que están actuando insensatamente, actúan como si algún mago les habría hecho un hechizo o un conjuro. ¿Quién los ha hechizado? Las palabras que usa Pablo sugiere que la fuente real detrás de la condición de los Gálatas era el diablo. Pablo está desconcertado porque ellos sabían que la salvación está fundamentada en la cruz de Cristo. No era algo que se les pudiera haber pasado por alto. Pablo está diciendo que la cruz era una parte tan central de su predicación y que los Gálatas con su mente habían visto al Cristo crucificado. En un sentido está diciendo que por sus acciones están dándole la espalda a Jesús. Pablo luego hace algunas preguntas retóricas. ¿Cómo llegaron a ser cristianos? Y desde una perspectiva un poco diferente, ¿por qué Dios les otorgó el Espíritu? ¿Fue porque hicieron algo para merecerlo? Desde luego que no, más bien fue porque creyeron las buenas nuevas de lo que Cristo ya había hecho por ellos. Hasta aquí en su carta a los Gálatas, Pablo ha defendido su evangelio de la justificación por la fe, apelando al acuerdo realizado con los apóstoles en Jerusalén y a la experiencia espiritual inicial, genuina y personal de los Gálatas. Es importante recordar que cuando Pablo escribió su carta a los Gálatas no había un Nuevo Testamento. Pablo fue el primer escritor del Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos probablemente sea el más antiguo de los 4 evangelios, pero presumiblemente no fue escrito sino hasta cerca de la muerte de Pablo en el año 65 después de Cristo, es decir, unos 15 años después de la carta de Pablo a los Gálatas. Por tanto, cuando Pablo se refiere a las Escrituras, solamente está pensando en el Antiguo Testamento. Las Escrituras del Antiguo Testamento juegan un papel importante en las enseñanzas de Pablo. Él las ve como la palabra viva, actual y autorizada de Dios. En 2 de Timoteo 3:16, Pablo escribe: «Toda la Escritura es inspirada por Dios», que del griego significa «la Escritura es respirada por Dios».
Pablo usa la Escritura para demostrar que Jesús es el Mesías prometido, para dar instrucciones sobre la vida cristiana y para probar la validez de sus enseñanzas. Para Pablo, el Antiguo Testamento tenía toda la autoridad divina para él. Pensar que solo una parte de la Biblia es inspirada traerá tarde o temprano alejamiento de Dios y su voluntad para nosotros. Ahora Pablo apela primeramente a Abraham al recurrir a las Escrituras para validar su mensaje evangélico. Abraham era un personaje central en el judaísmo. No solamente era el padre de la raza judía, sino también los judíos en tiempos de Pablo lo veían como el prototipo de cómo debería de ser un verdadero judío. Muchos no solamente creían que su característica distintiva era la obediencia, sino también que Dios había declarado justo a Abraham por causa de esa obediencia. Al fin y al cabo, Abraham había abandonado su patria y su familia, había aceptado la circuncisión y hasta estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por mandato de Dios. Eso sí que es obediencia. Al insistir con la circuncisión, los oponentes de Pablo evidentemente argumentaban en esta misma dirección. Sin embargo, Pablo les vuelve su propio argumento en contra al apelar a Abraham 9 veces en Gálatas como un ejemplo de fe más que de obediencia a la ley. Mientras la justificación era una metáfora tomada del mundo legal, la palabra contado o considerado es una metáfora extraída del área de los negocios. Puede significar acreditar o colocar algo a cuenta de alguno. Algunas versiones de la Biblia traducen esta palabra como contado, considerado o imputado. Lo que Dios coloca en nuestra cuenta es la justicia. Las Escrituras dicen que fue por causa de la fe de Abraham que Dios lo contó como justo. La Biblia es clara. La obediencia de Abraham no era la base de su justificación. De hecho, era el resultado. Él no hizo las cosas que hizo para ser justificado. Las hizo porque ya había sido justificado. La justificación lleva a la obediencia y no al revés, no viceversa. Somos justificados no por algo que hacemos, sino solamente por lo que Cristo ha hecho ya por nosotros. Esta maravilla se aplica a ti personalmente, más allá de tus luchas, tu pasado e incluso tu presente. Este es el Evangelio, las buenas noticias de Pablo. En Gálatas 3:8 leemos: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pablo escribe que no solo a Abraham se le predicó el Evangelio, la buena nueva, sino también fue Dios quien lo predicó. Por lo tanto, debió haber sido el Evangelio verdadero. La base del pacto de Dios con Abraham se centraba en las promesas que Dios le hizo. Las promesas de Dios a Abraham son increíbles porque son completamente unilaterales. Solamente Dios estaba poniendo todo de su lado. Dios hace todas las promesas. Abraham no promete nada. Esto es lo contrario del modo en que la mayoría intenta relacionarse con Dios. Por lo general, prometemos servirlo solamente si Él hace algo por nosotros como condición, pero eso es legalismo. Dios no le pidió a Abraham que le prometiera nada, sino que aceptara las promesas de Dios por la fe. Por supuesto, esa no era una tarea fácil, porque Abraham tuvo que aprender a confiar completamente en Dios y no en sí mismo. Por lo tanto, el llamado a Abraham ilustra la esencia del Evangelio, que es la salvación solamente por la fe. Algunos concluyen todavía más erróneamente que la Biblia enseña dos formas de salvación. Afirman que en tiempos del Antiguo Testamento la salvación se basaba en guardar los mandamientos. Luego, como esto no funcionó muy bien, Dios abolió la ley e hizo posible la salvación solamente por la fe. Esto no podría estar más alejado de la verdad, como escribió Pablo en Gálatas 1:7, solamente hay un evangelio.
La gracia no es barata, es gratis cuando la aceptamos para nosotros y dejamos que Dios nos cambie, pero para Dios fue muy cara, fue la vida, la sangre de su propio Hijo, pero la arruinamos cuando pensamos que podemos añadirle nuestras obras o cuando pensamos que podemos utilizarla como una excusa para pecar. Los oponentes de Pablo sin duda quedaron estupefactos por sus palabras de Gálatas 3:10. Ciertamente no consideraban que se encontraban bajo una maldición. De hecho, esperaban ser bendecidos por su obediencia. Sin embargo, Pablo no deja lugar a dudas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Pablo está contrastando dos alternativas completamente diferentes: salvación por la fe y salvación por las obras. Las bendiciones y las maldiciones del pacto de Dios, presentadas en Deuteronomio capítulos 27 y 28, eran sencillas. Aquellos que obedecían eran benditos, aquellos que desobedecían eran malditos. Esto significa que si una persona deseaba depender de la obediencia a la ley para ser aceptado ante Dios, entonces debe guardar toda la ley. No tenemos la libertad de seleccionar y elegir lo que deseamos obedecer. Tampoco deberíamos suponer que Dios está dispuesto a pasar por alto algunos errores que de tanto en tanto hacemos. Es todo o nada. Por supuesto, estas no son buenas nuevas. Esto no es el Evangelio, no solo para los gentiles, sino también para los oponentes judaizantes legalistas de Pablo, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No importa cuánto intentemos ser buenos, la ley solamente puede condenarnos como sus transgresores, porque todos hemos fallado. Entonces ahora Pablo introduce otra metáfora para explicar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La palabra redimir significa comprar nuevamente. Se usaba para referirse al pago del rescate, para liberar rehenes o el precio pagado para liberar a un esclavo. Debido a que la paga del pecado es la muerte, la maldición por no guardar la ley a menudo era una sentencia de muerte. El rescate pagado por nuestra salvación no fue insignificante. A Dios le costó la vida de su propio Hijo. Jesús nos rescató de la maldición al cargar con nuestros pecados. Tomó voluntariamente nuestra maldición sobre sí mismo y sufrió en nuestro favor la penalidad completa del pecado. Pablo cita entonces Deuteronomio 21:23 como prueba bíblica. Según la costumbre judía, una persona se hallaba bajo la maldición de Dios si luego de ser ejecutada el cuerpo era colgado en un árbol. La muerte de Jesús en la cruz se consideraba un ejemplo de esta maldición. No es de extrañar entonces que esta cruz haya sido una piedra de tropiezo para algunos judíos que no podían concebir la idea de que el Mesías fuera maldito ante Dios, pero este era exactamente el plan de Dios. Sí, el Mesías cargó con nuestra maldición, pero no era su propia maldición, sino que era la nuestra. Elena de White nuevamente escribió: sobre Cristo, como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros, fue contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo Jesucristo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas, el Evangelio de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que conlleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre.
al sentir el Salvador que de él se retiraba el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá plenamente comprender el ser humano. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Entonces Lutero inició resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito que sería una solemne advertencia, expuso ante la gente el carácter ofensivo del pecado y le enseñó que le es imposible al hombre, por medio de sus propias obras, reducir su culpabilidad o evitar el castigo. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. La gracia de Cristo no se puede comprar, es un regalo, es un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no compraran indulgencias, sino que mirasen con fe al Redentor crucificado. Incluso hoy, en nuestra propia iglesia, algunos son renuentes y les cuesta aceptar que la salvación es solamente por la fe, que la gracia de Dios, por medio de Cristo, nos salva. Pablo habló con mucha vehemencia acerca del error teológico de la salvación por obras. Nosotros, como Iglesia, debemos posicionarnos y actuar con firmeza si es necesario cuando se enseña el error en nuestro medio. Para eso necesitamos estar en constante estudio y no solamente limitarnos a escuchar sermones. A manera de resumen, de principio a fin, en la vida cristiana la base de nuestra salvación es la fe sola en Cristo. Por causa de la fe en las promesas de Dios, Abraham fue contado como justo y ese mismo regalo de justificación está disponible para todos los que hoy comparten la fe de Abraham. Hoy es un nuevo día de oportunidad para reafirmar y entender que la única razón por la que no somos condenados por nuestros errores es porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados al morir en nuestro lugar. Que sea este mismo Jesús quien te bendiga. Les invitamos a escuchar el siguiente canto.